Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Antes que todo, pues quiero disculparme por el error que cometí en la semana antepasada, porque lamentablemente ingresaron a su evaluación y no tenían el examen disponible de teoría del proceso. Lamentablemente la universidad pues me dio una forma de solucionar la situación y pues lamentablemente no fue como el agrado de todos, ¿verdad? Pero ya no podía hacer mayor cosa porque era una disposición de la universidad. Entonces, únicamente tengo anotado una licenciada que no se evaluó en el primer parcial y si hay alguien más que no se haya evaluado en el primer parcial, sí me puede escribir para poder confirmar, coordinar con la universidad y que puedan evaluarse en el extemporáneo y que ya le tomen la nota del segundo parcial. Licenciada, disculpe, todavía no han pasado notas de teoría. Esa sí lo tomaron en cuenta, o sea, sí tenemos... ¿Cómo así? No le entendí, licenciada Sofía, si me puede explicar. Es que yo sí me evalué, pero no apareció, no, todavía aún no han subido nota. Ah, ok. Le va a aparecer, le tendría que aparecer la nota del primer parcial. La universidad no ha remitido nota. Sí. Ya aparece, ahí aparece en el cuadro de notas de los dos parciales. ¿Ya aparecen los dos parciales? Sí, no, aparece. A mí no. A mí no me lo han enviado por correo. No, el correo no enviaron, pero sí aparece en el portal. Muchas gracias, licenciado Voy a Carlos. revisar. Gracias, Por muy favor, amable. cualquier cosa me escriben, porque para que no tenga ningún problema, ¿verdad? Únicamente los que, solo tengo el asunto pendiente con la licenciada que no se evaluó en el primer parcial, pero solo sé que es una. Si fuera alguien más, que me avise con tiempo, o sea, tiene todavía este fin de semana para escribirme y entonces yo mando la información a la universidad para no afectar a alguien que se quede sin la nota del segundo parcial. Muy bien, vamos a dar inicio al curso. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de la semana número 14, la prueba dentro del proceso. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural adquiera los conocimientos esenciales relacionados al tema que comprende lo relativo a la prueba dentro del proceso. Vamos a ver qué es la prueba. La prueba es la acción y el efecto de probar. ¿Y qué es probar? Es demostrar de alguna forma la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. En el sentido jurídico procesal, es el método de buscar la verdad o falsedad de las proposiciones del juicio. Vamos a entender qué es la prueba en el juicio. Tenemos una prueba como verificación. Es ese medio de verificar las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. En el proceso civil, las partes las presentan al juez. En el proceso penal, además de las partes que las puedan proponer, es el Ministerio Público el encargado de la proposición de los medios de prueba. En estos procesos, las pruebas llegan al juez y en otros le llegan como medios de convicción objetivizados. Tenemos la prueba como convicción. La prueba como convicción es ese medio para convencer al juez y las partes deben agotar todos los recursos admitidos por la ley para formar el espíritu de juez, un estado de convencimiento acerca de la existencia o inexistencia de las circunstancias relevantes para sus intereses en el juicio. Entonces entendemos que los medios de prueba son esos medios que las partes, los litigantes dentro de un proceso, le presentan al juez para demostrar o crear una duda razonable. ¿Sí? Entonces, tenemos una ordenación lógica de los medios de prueba. Tenemos esos medios de prueba como percepción, pruebas por representación y pruebas por deducción o inducción. Vamos a ver.
Ejemplo, en las pruebas de percepción, son esos momentos de prueba donde las partes le proponen al juez de que tenga ese alcance, es decir, que tenga la facultad de ver o de poder visualizar los objetos, es decir, que el juez tenga ese contacto directo, inmediato, de los objetos o de los hechos que puedan demostrarse. Por ejemplo, de los objetos se pueden llevar ante el juez por medio de la cadena de custodia y se le presentan al juez. Documental, de igual manera, se le explica al juez en la audiencia si le permite trasladarle los documentos originales y que los vea, que los palpe. Entonces, ese medio de prueba por percepción es esa facultad que tiene el juez de un contacto directo con los objetos y con los hechos. Puede ser que se le proponga al juez un reconocimiento, que el juez llegue al lugar, ¿sí? En donde de algún lugar importante que el juez considere, ¿verdad? Que puede demostrarse en juicio. Entonces, esta es la prueba por percepción, es ese reconocimiento judicial que funciona en escasas oportunidades. Perdón, licenciada, que la interrumpa. Usted dice como que el juez puede llegar a un lugar para percibir algo, aparte de lo que le están presentando en la audiencia. No me quedó claro. Ese se llama reconocimiento judicial, se solicita. Entonces, dentro de cuando hay un ofrecimiento de prueba, se solicita al juez de que haga él un reconocimiento judicial. Entonces, el juez se apersona al lugar. Entonces, a ese se le denomina reconocimiento judicial y es esa facultad que tiene el juez de ver de viva, digamos, tener ese contacto directo. A eso se le llama como se propone el medio de prueba y se le llama reconocimiento judicial, ¿sí? ¿Y eso lo puede hacer el MP y la defensa también, cualquiera de los dos? Solo sí. uno. Lo puede hacer, si es la defensa se lo tiene que proponer, digamos, al Ministerio Público. El Ministerio Público hace la petición, si fuera en el ámbito penal, si fuera en el ámbito civil, cualquiera de las partes. Por ejemplo, en el ámbito laboral también, ¿verdad? Puede proponerse, ¿verdad? Es un reconocimiento judicial que puede proponerse, ¿sí? Gracias, licenciada. Muy bien, entonces tenemos la prueba, esa es la prueba por percepción, el reconocimiento judicial. Entonces tenemos, por ejemplo, en materia penal, se da, por ejemplo, de la contaminación de la prueba por no haber tomado las precauciones, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, reconocimientos judiciales que se pueden solicitar dependiendo de la rama del derecho en que se ventile el litigio, ¿verdad? Tenemos la prueba por representación. Esta prueba puede reproducirse de dos maneras, por medio de personas o de cosas. Por ejemplo, la prueba por representación puede darse, si fuera, por ejemplo, por cosas, puede darse a través de documentos, ¿sí? Pues hay circunstancias que pueden darse a través de documentos. Por ejemplo, documentos que contengan o que evidencien actos ilícitos, ¿sí? Que pudieran ser. Por ejemplo, pudiera ser la presentación de documentos de una falsificación, de una escritura pública, de compraventa de bien inmueble y que se le presenten al juez o que la persona signe, ¿verdad? Y las firmas son diferentes. O, por ejemplo, un accidente de tránsito y el juez pues ya no tiene esa facultad de ir a hacer ese reconocimiento judicial para ver cómo quedaron los carros y él puede ver tal cosa, pero sí a través de un documento en la parte policial, digamos, el parte policíaco, relata las formas y las formas en que se dio el evento, ¿verdad? Entonces, son documentos que son, en este caso, posteriores al hecho, ¿verdad? Pero que de alguna manera hay una reconstrucción de los actos, ¿verdad? Y que coinciden con los relatos que en este caso dan las personas por representación, que pueden ser el relato de las partes, ¿verdad? Y que sabemos que están juramentadas a decir la verdad y hacen representaciones de la situación
o de las circunstancias, ¿verdad? O en el caso que fueran terceros, que pudieran ser en este caso representaciones de sucesos a través de testigos, o puede ser, por ejemplo, los dictamen de expertos o de peritos, ¿verdad? En este sentido pueden ser la prueba por representación y la prueba por deducción o inducción. En este caso, tipo de pruebas, en el caso de un relato, por ejemplo, imposible, la posibilidad de reconstruir hechos mediante deducciones lógicas, infiriendo, digamos, hechos desconocidos para que el juez tenga una conclusión de presunciones. Entonces, esta es una prueba por deducción o inducción. Entonces, es, por ejemplo, en donde se pudiera demostrar cómo es posible que el testigo logró ver si usa lentes y tal cosa. ¿Me entienden? Es por deducción, ¿verdad? Entonces, pueden existir pruebas donde, ¿en qué casos? Donde se trate de desvirtuar un medio de prueba de la contraparte. Entonces, hay una ordenación lógica de los medios de prueba. Entonces, en este sentido, tenemos estas formas por percepción, por representación, por deducción o inducción. Ahora, vamos a ver la eficacia de los medios de prueba. La prueba se hace más incierta a medida que se introducen y se penetran elementos intermedios entre el juez y los que los motivan. Tenemos una imperfección de los puntos de apoyo. Existe una regla general en la eficacia de los medios de prueba. Es decir, por ejemplo, en la representación de terceros, el juez les tiene que preguntar si tienen algún interés personal en el asunto. Es por eso que la ley establece de que para amonestar a los testigos se les tiene que preguntar, y eso lo vimos en la clase anterior, si tienen algún interés, si son parientes directos, si son amigos, si son enemigos, porque entonces la declaración ahí puede tener un sesgo, ¿verdad? Entonces, aquí hay la representación de los relatos de los terceros, y para que estos tengan eficacia, el juez tiene que asegurarse de que no tengan un interés directo en el asunto que van a declarar, ¿verdad? Entonces, y también cuáles son ese transcurso del tiempo entre cuándo fue que pasó y el hecho de la narración. Y puede ser, digamos, esto es doctrinario, pero en algunos procesos están llamando a testigos muchísimos años más que lleguen a declarar, que se van a recordar. Entonces hay procesos penales que son muy lentos y que han estado engavetados y que de pronto mandan a llamar a un testigo, pero eso ocurrió hace muchos años. Entonces, si el testigo aceptara declarar en un proceso, esa declaración la contraparte la puede refutar porque ha transcurrido mucho tiempo, y entonces la declaración que puede dar puede estar sesgada de vacíos, entonces puede ser ineficaz. Tenemos el juicio y hechos objeto de la prueba. Aquí los juicios son objeto de prueba. Los juicios de derecho no. ¿Qué quiere decir esto? Que los juicios son objeto de prueba, pero los juicios de derecho no, porque los de derecho están en la ley, ¿ya? El derecho no es objeto de prueba. Únicamente se prueban los hechos alegados por las partes, no el derecho. Entonces, la excepción al derecho es el derecho extranjero. Si debe probarse que se considere que haya conocido en el derecho nacional. Entonces, aquí en este caso, los hechos de derecho no se prueban. ¿Estamos claros? Esto no se prueba. Si fuera, aquí la excepción es, por ejemplo, si fuera un objeto de prueba de derecho, solamente la excepción es el derecho extranjero. Por ejemplo, un divorcio, en donde el divorcio ocurrió en el extranjero, pero no ha sido reconocido en el derecho nacional. Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala las partes pueden seguir estando casadas, pero la sentencia fue emitida en el extranjero. Para que esa sentencia de derecho, no de hecho, de derecho, sea válida en Guatemala, tiene que pasar el procedimiento de la normativa interna, es decir, tiene que pasar todo el proceso para que esa sentencia de divorcio, digámoslo así,
sí tenga validez en Guatemala, pero tiene que pasar por el derecho nacional. Entonces, en ese orden de ideas, ese es un ejemplo de una prueba de derecho que puede ser desconocida en Guatemala. Únicamente el derecho extranjero. Tenemos la pertinencia y la admisibilidad de la prueba. Se considera prueba pertinente aquella que versa sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba. La prueba que no verse sobre proposiciones y hechos que son objeto de demostración se denomina impertinentes. Entonces, ¿qué entienden ustedes por la pertinencia de la prueba? ¿Algún voluntario? Que tiene que ser relacionada al caso, licenciada. Muchas gracias, sí, es correcto. La Validez, pertinencia. Sí, más que todo tiene que ser idónea, lo que decía la licenciada, tiene que versar sobre lo que estamos probando. Y lo que sucede muchas veces es de que a veces no se entiende esa pertinencia de medios de prueba, porque con el medio de prueba que se propone, está probando otra cosa, no el objeto del juicio. Ejemplo, deme un ejemplo de un medio de prueba que pudiera ser impertinente en un divorcio. ¿Cuál consideran ustedes que pudiera ser impertinente en un divorcio? Tal vez el presentar fotografías donde tienen convivencia de algún viaje o algo. Sí. No tiene nada que ver porque en un divorcio estamos tratando de decirle al juez que apruebe una disolución del vínculo conyugal, ¿verdad? Entonces, esas pruebas son impertinentes, no vienen al caso. O sea, si, por ejemplo, si fueran fotos de viajes, sabemos que sí viajaban. ¿Pruebas de daño, licenciada? ¿Perdón? Repita. ¿Algunas pruebas de infidelidad o algo así? Sí, si la causal invocada no fue esa. Por ejemplo, si fuera imposibilidad de la vida en común o si fuera, por ejemplo, el causal de infidelidad, tiene que darse dentro del plazo que establece la ley, la infidelidad de conocimiento del hecho. Y entonces allí sí es una prueba pertinente. Pero si no es esa causal que se invocó en el memorial de demanda de divorcio, digamos, esa prueba sería impertinente. Ahora, si es esa causal, definitivamente sí, ¿verdad? Ajá, Licenciada, entonces, sí. y tal vez probar maltrato o estado de embriaguez del esposo. Por eso no es causal. Miremos las causales del Código Civil. Por eso ustedes cuando hagan ustedes, redacten su demanda, tienen que tener claridad qué causal están invocando, porque entonces si no va a ser la contraparte, dice que su memorial es incongruente en cuanto a los hechos y a los medios de prueba y a las peticiones, porque todo depende de la causal que invoquemos. Por ejemplo, la embriaguez, eso no es causal. ¿Un abandono voluntario? ¿Cómo? ¿Abandono voluntario? Ah, pero ¿eso cómo lo va a demostrar? Ese no lo podría demostrar, a menos que haya redactado un acta notarial de abandono, pero esta es la declaración per se, es, ¿verdad? De abandono voluntario. Licenciada, ¿y una falta de relación? ¿Cómo así? Que quieran decir que ya no vivan en el mismo hogar cuando sí viven en el hogar, no sé, algo así. Por eso le digo, o sea, tendría usted que ponerme el ejemplo bien claro para que yo lo entienda. Porque por eso le digo, la pertinencia y la impertinencia tenemos que entenderlo como esa parte donde podemos presentar pruebas que no vienen al caso. Es decir, a veces las partes dicen, mire, yo quiero que conste que me daba mala vida, pero ¿cómo lo quiere demostrar? Eso no se puede. ¿Qué causal vamos a poner nosotros en el divorcio? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Que tenemos que tener claridad de cuáles son los medios de prueba que vamos a incorporar. Entonces. O sea que es algo que se tiene que probar. Sí. La impertinencia. Es algo que se dice que no podemos probar. La pertinencia es que va al caso. Ejemplo, como decía la licenciada, si vamos a probar una infidelidad,
digamos, la causal de divorcio e infidelidad, presentamos fotos, mensajes, tal cosa, pero no viene otra cosa, ¿sí? Entonces, la impertinencia es presentarle al juez pruebas que no tienen nada que ver con el fondo del asunto. Esa es entonces, la pertinencia de la prueba es esa prueba atinada que vamos a hacer y que va directamente al asunto, porque podemos tener muchas cosas, pero no vienen al caso porque no es el fondo del tema que estamos abordando. Licenciado José Otoniel, levantó la mano. Gracias, Ligda. Ligda, yo considero que tal vez la embriaguez, no sé si podrá venir deducido de ello de que, por ejemplo, golpea a la cónyuge, o en este caso pueda de que no pase no de gasto para la casa, derivado de ello. No sé si pudiera ser una secuencia lógica para argumentarlo. No, porque ahí sería, dice el artículo 155 del Código Civil, causas comunes para obtener la separación o divorcio, o sea, esas son las causales. Dice, inciso segundo, los malos tratamientos de obra, riñas y disputas continuas, injurias graves, ofensas al honor en general, la conducta que haga insoportable la vida en común. Entonces, en esta, si vamos a invocar por ejemplo, la causal de que existe una insoportable, se hace insoportable la vida en común, que es generalmente lo que uno consigna porque ya ni se aguantan. Entonces, aquí, ¿qué pruebas? No tendrían al caso, ¿verdad? Porque estas, ¿cómo demostrarlas? Ahora, por ejemplo. Licenciada, perdón, ¿y puede invocar varias causales en el caso que está presentando o solo una? Solo una. No se lo permiten, no se lo permiten. En la experiencia que yo he tenido, no. O sea, es una causal. La más Entonces, ¿cuál es la que esté peor, digamos, para la que sea más fácil de probar? Okay. La que sea más fácil. Porque, por ejemplo, si dice, mire, que él no me daba gasto, que él era, siempre andaba con mujeres, que me dice que era un mal hombre, ¿verdad? Ejemplo, que eso no sucede, ¿verdad? Entonces dice, mire, que dice un montón, bueno. Eso quiere decir que usted tenía, su vida era insoportable con él, sí, esa es la causal que voy a poner, porque ya más no. Entonces, si yo le digo, mire, existía infidelidad y tiene fotos, no, es que andaba con muchas mujeres, no nos sirve. Y además que para presentar la infidelidad tenemos un plazo, tenemos que conocer de conocido el hecho, tenemos que tener un plazo, y si ya se pasó y si tiene años de saber que es infiel, ya no nos sirve. Entonces, insoportable la vida en común y ya. Si me dice, mire, que no me daba gasto, ¿cómo lo vamos a demostrar? Mire, que me pegaba, tiene denuncias en el Ministerio Público, tal cosa, violencia. Si ponemos violencia, eso lo tienen que demostrar. Por ejemplo, alguien pone por violencia y entonces no, se la van a rechazar porque le van a decir dónde está el medio de prueba. No hay medios de prueba que invoquen esa causal. Entonces, a eso sí. La más fácil. La más fácil de que es insoportable la vida en común, ya no se aguanta. Licenciada Ana del Rosario. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Considero que una prueba no pertinente, salió un caso, no sé, hace algunos meses en las redes sociales, donde una persona le dijo que su esposa le era infiel y lo que presentó fue una fotografía donde ella con una persona pasaban enfrente de un motel. Ajá. O sea, iban afuera. Sí, pues. Entonces, él decía que era infidelidad, pero eso no es una prueba pertinente, porque cualquiera puede pasar caminando por ahí con quien sea, ¿verdad? Solamente. Ah, sí, gracias. Digamos, por eso le digo yo, digamos, a eso se llama la pertinencia. Por ejemplo, en el caso de infidelidad, en el artículo 158 del Código Civil dice que puede solicitarse, digamos, por el cónyuge que no ha sido la causa, ¿verdad? Y dentro de los 6 meses siguientes, en el que él haya tenido conocimiento en que se funde la demanda. Y a veces esta causal no procede, porque cuando uno le pregunta, ¿hace cuánto se enteró? No, mire, él tiene años de tener mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí ya no procede, ¿verdad? Entonces, porque hay un plazo de conocimiento del hecho de la infidelidad. Entonces, digamos ahí, por eso tenemos que tener claridad en cuanto a la causal que vamos a invocar, o en el caso, digamos, de la admisibilidad de prueba de cualquier ámbito, por ejemplo, civil,
¿verdad? Por ejemplo, si estamos llevando un juicio, por ejemplo, de rectificación de linderos, aquí las pruebas admisibles serían, digamos, dictamen de experto, los planos, ¿me entienden? Entonces, aquí no podríamos poner otro tipo de medios de prueba o, por ejemplo, testimonial de los vecinos, porque aquí la prueba per se es, en el ejemplo, el dictamen del experto, que en este caso sería el ingeniero civil o el arquitecto que vaya a declarar, ¿verdad? Que se proponga. Entonces, a eso se refiere la prueba, la pertinencia y la impertinencia de los medios de prueba. Muchas veces se proponen medios de prueba y el juez las descalifica, ¿verdad? Y él en la audiencia dice que esa no es admisible por impertinente, porque no viene al caso, entonces solo quita tiempo en el juicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la pertinencia y la impertinencia para hacer constar proposiciones o hechos que puedan ser, que sean importantes en el juicio. Entonces aquí es muy importante porque como abogados podemos perder la oportunidad de presentar una buena prueba que sí nos sirva. Ahora tenemos aquí la carga de la prueba. Si alguien me apoya con el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, ¿quién tiene su código a la mano? ...126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Magíster. Sí. Y dice artículo 126, carga de la prueba. Sí. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Entonces, el otro es la apreciación de la prueba. Gracias, hasta aquí lo dejamos. Entonces, licenciada, la carga de la prueba dice que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. ¿Qué entiende usted de la primera parte? La carga, las afirmaciones de hecho. Sí, quien es el denunciante, debe de probar que lo que él está solicitando o pidiendo es verdadero a través de las pruebas. Sí. Y en la segunda, la otra parte, la denunciada, es la que debe de probar que, ahí sí que con pruebas, que no es cierto lo que le están imputando. Muy bien. Entonces, hay una excepción. La excepción es en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador dice, yo trabajé con la licenciada Sofía, yo estuve 10 años, ella no me pagaba, y tal cosa y tal otra. ¿Y qué dice el Código de Trabajo? Que es el patrono el que tiene la obligación de la carga de la prueba. ¿Quién tiene el artículo 30 del Código de Trabajo? Vamos a ver a la mano. Sí, doctora. Por favor, artículo 30. Artículo 30 dice, la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Punto y aparte. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y, al efecto, pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrono. Punto y aparte. Únicamente. Muchas gracias,
Le agradezco. Entonces, aquí, la misma ley lo dice, ¿verdad? Que en el caso del derecho laboral, aquí la carga de la prueba la tiene el patrono, es decir, el trabajador dice que trabajó y que entonces dentro del memorial el trabajador dice, ¿verdad? Le pide al juez que le solicite al patrono, 1, contrato de trabajo, recibos de pago, pago de planilla, etcétera. Entonces ya el juez se lo solicita al patrono y el patrono tiene la obligación de entregarlo. Y si no lo presenta, tiene una multa. Entonces, tenemos que ir viendo, digamos, en cada área del derecho, cuál es la forma en que se presentan los medios de prueba. Son específicos. En este caso, el derecho laboral es específico, ¿verdad? Entonces, hay carga de la prueba y, sobre todo, cómo es, quién tiene la obligación, ¿verdad? Aquí dice la carga de la prueba se fundamenta en la diferencia que existe entre la obligación que es impuesta por un interés ajeno y el interés propio del litigante. Entonces, aquí, como bien lo decía la licenciada cuando leyó el artículo 126 del Código Procesal Civil, las partes, el que demanda tiene la obligación de presentarlo y el que fue demandado tiene también ese derecho de también presentar medios de prueba que desvirtúen. En penal es bien importante, en penal y en todas las áreas del derecho, en donde la contraparte presenta un medio de prueba, si ya generó duda en el juez, ya el juez no tiene la facultad de poder emitir una sentencia porque él tiene duda de quién dice la verdad. Si se le genera la duda al juez, que es lo que se trabaja en el derecho penal, el juez no puede emitir una sentencia. Entonces, tal vez no tengamos en el ámbito penal los medios de prueba para decir que esta persona es inocente, pero si se le presentan medios probatorios en donde se le genere una duda razonable al juez, en la ley del organismo judicial dice que el juez no puede emitir una sentencia si tiene duda. El juez tiene que emitir sentencia únicamente cuando él considera que tiene el 100% de la verdad, digámoslo así, que él tiene los medios de prueba que le dan la validez y la convicción de emitir una sentencia condenatoria. Pero si el juez tiene una pequeña duda, con esa duda el juez va a ser incapaz de emitir una sentencia. Eso lo dice la ley del organismo judicial, cuando le establece al juez cuál es la forma en que tiene que redactar las sentencias, porque tienen que ser congruentes, apegadas a derecho y a los medios de prueba. Entonces, definitivamente, la parte de la presentación de medios probatorios es importantísimo dentro de un proceso. Tenemos el procedimiento probatorio. Aquí dentro del procedimiento probatorio aquí se va a dividir en 2 campos. Por ejemplo, donde se encuentran todas las formas y reglas a las pruebas y donde es el mecanismo donde se van a señalar cada prueba. Tenemos el ofrecimiento de la prueba. Aquí no se admiten pruebas de hechos que no hayan sido articulados dentro de la demanda o la contestación de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que en la demanda se proponen y aquí se ofrecen. Todo lo que propusimos en el memorial se van a ofrecer. Por ejemplo, si decimos en un juicio de cualquier juicio, imagínense un juicio, alguien que me dé una idea de cualquier juicio. Vamos a ver, en un juicio laboral, por ejemplo, si ofrecimos como medios de prueba, el patrono en su contestación de demanda en sentido negativo ofrezco planilla del IX, ofrezco recibos de pagos de salarios, ofrezco recibos y cheques de bono 14 y aguinaldo, pero no ofreció las constancias de goce de vacaciones. Por ejemplo, se le olvidó poner esas constancias de goce de vacaciones en el momento del ofrecimiento de la prueba, en el momento de la audiencia, y él dice, señor juez, le pongo a la vista las cartas en donde ha gozado las vacaciones. Entonces la contraparte, si el juez no lo toma en cuenta, la contraparte va a decir, esta prueba es inadmisible porque no fue, digamos, presentada. Entonces es imposible que sea ofrecida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ofrecimiento de la prueba tienen que ser pruebas que hayan sido ofrecidas en la demanda o en la contestación de la demanda o en su réplica, pero
o en los escritos, pero que este requisito tiene que satisfacerse en esa audiencia. Si no, ya no hay oportunidad para incorporar. La última oportunidad que tiene para incorporar es en una ampliación de la contestación de la demanda, hasta ahí. Pero ya si ya estamos en el momento procesal del ofrecimiento de prueba, no puede adjuntar ningún documento que haya ofrecido en el memorial. ¿Estamos? Tenemos la petición de la prueba. Este es el segundo momento de la prueba, que es a solicitud de uno o varios medios probatorios. Y entonces aquí, aquí se responde que la prueba se obtiene siempre por mediación del juez. Entonces, aquí la fiscalización del juez es importante. Por ejemplo, cuando son rechazadas las peticiones de prueba, ¿sí? Luego de que se ha vencido el tiempo probatorio para producir las pruebas. O, por ejemplo, que el procedimiento en un juicio de prueba no sea idóneo, que las pruebas, que la forma en que fue empleada no sean las idóneas para incorporarse al proceso. Entonces, el momento de la petición de pruebas. Tenemos el diligenciamiento o la práctica de la prueba. Este es el tercer momento en donde a petición de la parte interesada y que el juez accedió, se inicia con la recepción de pruebas y su incorporación al proceso. Entonces, el ofrecimiento de la prueba la vamos a hacer en los memoriales. El diligenciamiento, la práctica de la prueba, la vamos a hacer en el momento, en la audiencia, y entonces aquí es importante incorporar al expediente todos los medios de convicción que propusieron las partes. Ahora bien, entendemos que esas pruebas, no importa qué parte las haya propuesto, son parte del proceso. Por ejemplo, en una demanda de pensión alimenticia, por ejemplo, por decirles algo, la madre demanda al padre por pensión alimenticia y entonces consigna como medios probatorios las partidas de nacimiento, ¿verdad? Que dan la prueba de que son sus hijos, ¿verdad? Y entonces él en la contestación de la demanda puede consignar y partidas de nacimiento que ya obran en el expediente porque las propuso la parte demandante, la actora. Entonces, él solo las menciona y indica que las partidas de nacimiento en donde se prueba la filiación constan o ya obra en autos, ¿verdad? O constan dentro del proceso que se ventila o tal cosa. Entonces, aquí la prueba es del proceso, no importa quién las haya propuesto, las puede usar la contraparte. Entonces, hasta eso tenemos que tener cuidado de qué pruebas nos conviene poner. Tenemos los caracteres del procedimiento probatorio. Aquí esta no es más que una manifestación del contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la totalidad, digamos, del procedimiento que se prueba es ese conjunto de garantías que la parte debe cumplir. Aquí es la facultad de fiscalizar en todo el proceso desde que se incorpora al juicio. Entonces, el contradictorio se puede producir antes y después de la producción de pruebas. Entonces, aquí en el procedimiento probatorio, aquí es donde entran a los particulares, cada uno con sus medios de prueba y se pueden hacer valer los mismos procedimientos de prueba, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puede entrar una inspección judicial en los casos en donde se ofrece y en el diligenciamiento hay una inspección judicial. Tenemos la prueba producida en otro juicio. Aquí, la prueba producida en otro juicio no es más, por ejemplo, que las sentencias válidas, ¿sí? Ejemplo, son garantías. Por ejemplo, tenemos en un juicio de negación de asistencia económica, ya tenemos nosotros una sentencia de pensión alimenticia. Entonces, aquí le tenemos que demostrar al juez de que a través de una sentencia se fijó una pensión alimenticia y con el saldo que, si fuera, por ejemplo, la cuenta del organismo judicial, la cuenta que nos emite el organismo judicial donde se evidencian atrasos de los pagos de la pensión alimenticia, se va a ejecutar esa sentencia que ya fue producida en un juicio anterior. Entonces, aquí utilizamos nosotros la
certificación de la sentencia del juicio de pensión, de la fijación de pensión alimenticia, y la podemos utilizar, ejemplo, en un juicio de negación de asistencia económica. Entonces, aquí, esta es una prueba producida en otro juicio que nos va a servir. Tenemos la prueba en el proceso penal. Aquí, en el proceso... Pero, licenciada, perdón, licenciada, pero no necesariamente necesita esa prueba, digamos, para... en el juicio de negación. Vamos a ver, en el juicio Ajá. de negación de asistencia económica, sí o sí, necesitamos una sentencia de fijación de pensión alimenticia, o si la fijación de pensión alimenticia fue a través de una escritura pública de fijación de pensión alimenticia, el testimonio de la escritura. Y el saldo deudor, ¿verdad? Es decir, el listado, si fuera, por ejemplo, la cuenta se aperturó en el organismo judicial, en donde se evidencian las cuotas pendientes de pago. Ok, entonces sí garantiza que primero pase por el proceso civil, digamos, y después... Familia, aquí sería familia. Aquí familia se ventilan los juicios de fijación de pensión alimenticia, fijación, modificación, suspensión de pensión alimenticia. Sí, es en familia. Ok, gracias. Muy bien. Entonces tenemos aquí la prueba del proceso penal. Aquí no solo es la prueba que es obtenida por el Ministerio Público, sino también dentro del proceso puede ser aportada por medio de memorial y que es diligenciada a petición de las partes, y puede solicitarse también que la solicite el Ministerio Público. Digamos, puede, digamos, la defensa de la víctima puede también adherirse y solicitarle al Ministerio Público que la proponga, o la contraparte, ¿verdad? La parte que ha sido acusada también le puede solicitar al Ministerio Público que por medio de ellos realicen un medio de prueba. Entonces, la prueba en el proceso penal es un poco diferente, ¿verdad? Porque aquí sabemos que por ley le corresponde la presentación al Ministerio Público. Tenemos la valoración de la prueba. En esta, la valoración de la prueba, aquí entendemos que existe una valoración que trata de señalar, digamos, la relevancia de los medios de prueba y que sea decisión del juez. Entonces, ¿cómo se valora la prueba? Tenemos los sistemas de valoración de la prueba. En doctrina se siguen 3 sistemas de prueba: la prueba legal o tasada, la sana crítica y la libre convicción. Aquí. Prueba legal o tasada, sana crítica o libre convicción. La prueba legal o tasada es ese sistema en donde el juez debe atribuir un medio de prueba. Este sistema de prueba legal y tasada se encuentra en algunos códigos procesales. Por ejemplo, la prueba legal o tasada puede ser una escritura pública porque hace plena prueba de aspectos o, por ejemplo, normas que son reguladas. Entonces, por ejemplo, la prueba legal o tasada es una prueba legal, puede ser un documento que haya sido por firma legalizada, protocolizado, escritura pública, un documento en donde prueba la legalidad del instrumento. La sana crítica. Aquí es una... se encuentra a la mitad como de la libre convicción y la sana crítica. La sana crítica... En esta sana crítica se ajusta, digamos, ante todo a una regla del correcto entender humano. Digamos, hay aspectos que podemos leer y que por lógica y por nuestro leal saber y entender lo comprendemos, ¿verdad? Entonces aquí van a entrar en juego la lógica y la experiencia del juez. Entonces, tenemos la libre convicción. En esta libre convicción, ese es el modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba dentro del proceso. Entonces, la libre convicción se apoya con otros medios de información que pueden incorporar a las partes y que le permiten al juez ese convencimiento de la verdad. Entonces, en la libre convicción pueden ayudar mucho los dictámenes de expertos. Por ejemplo, antes, digamos, se han ido incorporando medios probatorios. Aquí lo tengo en la presentación, disponibilidad de los medios de prueba, que también pueden ayudarle al juez en la libre convicción. Por ejemplo, en la disponibilidad de medios probatorios pueden ser
estos nuevos métodos novedosos que entendemos que también si el derecho va evolucionando como las fuentes reales, existen medios probatorios científicos que también tienen que ir avanzando. Por ejemplo, antes no se, digamos, no se tenía la disponibilidad de la prueba de ADN para la paternidad. Antes, cuando no, esto es novedoso, y hace unos años, por ejemplo, los juicios de paternidad se demostraban, por ejemplo, con cartas que se cruzaban digamos, el presunto padre y que tal vez enamoraba a la madre, con fotos, por ejemplo, de la persona que se le imputaba la paternidad y el hijo, y el juez miraba si se parecían, si tenía algún lunar, si tenía alguna nariz parecida, los ojos, las cejas. Entonces, eran los medios en que se utilizaban para poder convencer al juez de que sí era el padre, ¿verdad? Entonces, hace algunos años ya se empezaron a incorporar las pruebas científicas de ADN, pero antes no existían. Y entonces, así como hay disponibilidad de medios de prueba que antes en algunos procesos no se incorporaban y actualmente por el desarrollo de la tecnología y la ciencia sobre todo se han ido incorporando, se ha podido también incorporar, y estos medios que se le pueden incorporar al juez como medios probatorios le hacen al juez ser parte como de la libre convicción y apoyarse de los medios científicos o esa información que puedan tener los jueces para poder fallar en favor o en contra de alguien en una de las partes en juicio. Entonces, este es el procedimiento probatorio que tenemos, y tenemos el método y principios utilizados para la valoración de la prueba. Existe la razón suficiente y el principio de contradicción. El principio de razón suficiente es ese principio que le da eficacia a la prueba que tiene que estar establecida en la ley y que puede ser tasada. Por ejemplo, si la ley obliga a otorgar alimentos, digamos, dentro de los parientes de grados de ley, es suficiente con las certificaciones de documento que acrediten el vínculo jurídico y consanguíneo, dice la doctrina, pero no necesariamente, porque yo he tenido, digamos, algunos casos en donde dice, yo sabiendo que no era mi hija biológica, la reconocí, pero la madre me está demandando, pues definitivamente, porque el derecho lo tiene, porque la reconoció sabiendo que no era su hija, la reconoció a los 3 años sabiendo que no era su hija biológica, pero como le dio su apellido, hay digamos, hay una razón suficiente para considerar que es el padre porque la reconoció de forma voluntaria. Fuera diferente si lo engañaron, si le dijeron que era su hijo y no era su hijo, ahí es otro juicio, aquí ya nos vamos ante otro juicio, pero si estamos hablando de una pensión alimenticia, aquí al juez le basta tener ese documento que da fe de que sí es el padre, ya sea biológico o no, eso no se discute, pero que sí es el padre documentalmente. Y tenemos el principio de contradicción, aquí en donde consiste valorar las pruebas de acuerdo a la sana crítica, ¿sí?, mediante el análisis de las mismas y encontrar contradicciones. Entendemos que la sana crítica es esa regla del entender humano, en donde el juez usa la lógica y su experiencia de juez. Entonces, aquí hay un principio de contradicción, ¿verdad? Por ejemplo, si existen contradicciones, por ejemplo, en declaraciones testimoniales hay un principio de contradicción. Entonces, el juez utiliza su sana crítica razonada para entender que aquí no están las cosas claras, o por ejemplo, en las respuestas que se dirigen, ¿verdad? Si no son congruentes, ¿verdad? No son contestes. Entonces, aquí hay un principio que utiliza el juez para valorar los medios de prueba. Entonces, estos son los métodos y principios utilizados para la valoración de la prueba. Licenciado José Otoniel levantó la mano. Sí, gracias, doctora. Solo con una consulta. Usted dentro de su presentación hizo comentario de que a veces se citan a ciertos testigos de que ya el caso fue de hace 10, 15 años y la persona no se recuerda de lo sucedido.
¿Qué sucede, valga la redundancia, en ese caso cuando es obligatorio, no es opcional y a la persona no se recuerda por el tiempo que ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Se puede abstener de declarar de la interrogante que le estén haciendo o qué? Porque mi amigo me comentaba de que en ámbito aduanero le citaron, el MP lo citó a declarar en un caso que había sucedido hace 17 años. Sí. Y me dice él, no me recuerdo. Obviamente le perdí la pista, ya no le pude preguntar qué había sucedido en ese caso. ¿Qué sucede en esos extremos? Bueno, yo le cuento, como es una solicitud del Ministerio Público, lo va a citar y él tiene que acudir, ¿verdad? Porque si no, lo mandan a llamar con la PNC y entonces si ya ellos solicitan la presentación con el juez y el juez lo manda a citar, sí o sí tiene que ir. Pero como lo que pasa es de que como es juramentado, lo que conviene aquí es indicarle al juez de que han transcurrido 17 años y que él no recuerda exactamente los hechos como sucedieron. Entonces, que él va a emitir sus recuerdos, pero que él no está tan consciente de lo que pasó porque ya pasó mucho tiempo. Digamos, a la citación al Ministerio Público es conveniente que vaya, ¿verdad? Y que indique de que ha pasado mucho tiempo y que el Ministerio Público lo tiene que presentar al juez y el juez lo requiere, ¿verdad? Entonces aquí ya no es opcional, aquí es obligatorio. Entonces, y que cuando se presente a la audiencia, que definitivamente le indique al juez de que sí le preocupa de que va a hacer una declaración que es en juicio y que ya ha pasado tanto tiempo que sus recuerdos no son claros. Y que si le quieren tomar la declaración, que con mucho gusto la va a emitir, pero que sí teme a incurrir en algún recuerdo que no sea conteste, ¿verdad? Entonces, sí, y se lo digo porque hace como unos meses también pasó, por eso lo decía yo, porque en un juicio de un asesinato, como 20 años después estaban citando a un testigo. Y el testigo fue al Ministerio Público y entonces le dijeron, mire, si lo mandamos a llamar, obviamente tiene que asistir y ahí sí no hay por qué. Pero el consejo es que cuando se presente, que le indique al juez esto porque es un proceso, ¿verdad? Penal y que faltar a la verdad es una consecuencia penal. Entonces la persona lo tiene que decir. Entonces pareciera, y es irrisorio, es ridículo que lo estén llamando 20 años después en un caso, pero sucede. En Guatemala sí sucede. Entonces aquí, si ya sabemos que si el juez nos manda a llamar, todo lo que diga un juez es obligatorio. Aquí no podemos decir no puedo hoy. Aquí tenemos que cumplir. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. No sé si hay alguien más antes de concluir la clase. Sí, licenciada, perdón. Ya el juez tiene ciertos criterios para poder aceptar o no aceptar una prueba, pero pensemos en muchas cosas que han sucedido en Guatemala. Si alguien presenta pruebas y realmente el juez arbitrariamente no las quiere aceptar, eso se puede... pues, ¿hay algún procedimiento para tratar de después o algo? ¿O simplemente la va a desechar y no se puede hacer nada? Mire, hay impedimentos recusas que se pueden utilizar. Eso lo va a encontrar en el artículo 122 de la ley del organismo judicial, porque el juez está, digamos, es evidente su sesgo, ¿verdad? También hay otra parte en donde las cuestiones, digamos, de medios de prueba deben incorporarse como corresponde en cada proceso, porque si no las presentan, no las propusieron, no puede haber diligenciamiento. Es decir, si yo no le digo al juez, que yo le puedo decir en la primera etapa, que lo voy a presentar en su momento procesal porque en este momento no la tengo, pero en el momento, en el diligenciamiento, yo la tengo que llevar. Entonces, porque yo ya le avisé que la iba a incorporar. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto no podemos entrar con más medios de prueba si no las presentamos en el momento procesal oportuno. Eso nos ocurre, por ejemplo, en los recursos de apelación. Por ejemplo, en una sentencia laboral, por ejemplo, yo tenía todos los recibos donde le constaba que le había pagado a la trabajadora, pero nunca los propuse. Y esos, aunque yo me vaya a la apelación, tampoco los voy a proponer, no los voy a poder presentar porque no los propuse en primera instancia. Entonces, aquí, por eso es muy importante este momento de la prueba, saber en qué momento yo los presento y en qué momento los diligencio. Entonces, en el memorial los propongo, ¿verdad? Propongo recibos de pago y aunque no los tenga, los que presentaré en su momento procesal oportuno. Propongo y el que presentaré en su momento procesal oportuno y el momento procesal oportuno va a ser en el diligenciamiento y ahí sí o sí los tengo que llevar, pero ya le avisé que los iba a incorporar.
¿ya? Aunque no los tenga en el momentito, solo se los menciono al juez y le voy a indicar los que presentaré en el momento procesal oportuno. No los necesito meter en el ratito, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Por eso, ¿verdad? Entonces habría que ver qué aplica aquí, ¿verdad? ¿Qué aplica? Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Buen provechito, feliz fin de semana.